Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Madeline Guerrero, desde la Casa de Adoración y Restauración Kainos. Hoy vamos a presentar el monte de la educación. Instándoles primero a que por favor no dejen de verificar, de repasar todos los montes que la pastora sube a la plataforma de YouTube. Y yo iniciaré hablándoles qué es el monte de la educación. Y nos dicen que es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral de las personas. Podemos ver en Isaías 2, del 1 al 3, que nos dice, este es el mensaje que Dios le dio a Isaías, hijo de Amós, para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones, y unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión, al templo del Dios de Israel, para que él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión, desde la ciudad de Jerusalén, para que él mismo nos enseñe. El Señor es el quien nos va a enseñar sus mandamientos y cómo llevar cada monte. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo nos dice que el concepto de la educación empieza en el corazón de Dios. La educación está secuestrada y lejos de lo que Dios tenía diseñado. Dios es el centro y todo lo que tiene que ser atraído por Él. Debemos seguir sus instrucciones que Él ha establecido. Y yo le voy a comenzar hablando de qué gigante representa este monte. Y el gigante que los representa son los amorreos. Estos amorreos fueron un pueblo de origen semita, constituido por tribus nómadas muy belicosas que ocuparon Siria, Canaán y la región del oeste del río Éufrates, desde la segunda mitad del tercer milenio hasta nuestra era. Era uno de los grupos de personas que habían vivido en la tierra prometida antes de que Dios los expulsara y estableciera a Israel en su lugar. Estos amorreos tenían como rey al rey Og. Ese era el rey que gobernaba a los amorreos. Deuteronomio 31:4 nos dice, y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus tierras a quienes destruyó. Podemos ver cómo Israel derrota a este rey. Esto se volvió a un proverbio, ya que dio fin a la leyenda de uno de los gigantes cananeos que eran invisibles por su intimidante apariencia. Podemos decir que él era un gigante, su cama era extremadamente grande, medía como 4 pies, incluso actualmente 4 metros, perdón, y actualmente se exhibe todavía su cama. O sea, era uno de los mayores gigantes. Podemos también decir estos eran los 5 reyes que gobernaban los amorreos. Lo podemos ver en Josué capítulo 10. Les invito a leer el versículo completo de Josué. Y le voy a citar el verso 10 del capítulo 10 de Josué, que dice, durante la batalla los 5 reyes escaparon y se escondieron en una caverna en Maqueda. Cuando lo llevaron a Josué la noticia de que habían sido encontrados, ordenó que se pusiera una gran piedra contra la entrada de la cueva y que se pusiera guardia para que los reyes no escaparan.
Luego ordenó a los restos de los hombres: vayan en persecución del enemigo y atáquenlo por la retaguardia. No permitan que regresen a sus ciudades, porque el Señor nos ayudará a destruirlos completamente. Aquí se pueden mencionar cada uno de los reyes. El rey Adonisedec, que venía de Jerusalén, ese significa Señor de la justicia. El rey de Hebrón, llamado Oham, que el término proviene de incertidumbre, de incierto. El rey de Jarmut. Este rey Piream, que significa asno salvaje. Rey de Laquis, Jafía, que significa espléndido. Y rey de Eglón, Debir, que significa santuario. El verso 42 de Josué, del capítulo 10 de Josué, nos dice: a todos estos reyes y su territorio, Josué lo conquistó en una sola expedición, porque el Señor Dios de Israel combatía por su pueblo. Josué estaba confiado y sabía que podía obedecer el mandato de Dios, que no debía temer porque él tenía la promesa de victoria de Dios. El miedo no quitó la capacidad de pelear la batalla que Dios puso delante de él. Este es uno de los dioses que adoraban los amorreos. Podemos citar varios dioses de Baales, y este era el dios Amurru. En su religión eran politeístas, tomando divinidades de otros pueblos, encabezando sus dioses. Los amorreos tenían un dios nacional llamado Amurru, que pervivió como un dios secundario. Tenía también movimientos del norte, también conocido como el nombre de Sumario Martú. Era un dios mesopotamio que servía como a menudo se exponía que era de origen como una deidad amorrea. Aquí podemos ver su ubicación, dónde estaban ubicados. Si se fijan, están cerca, mucho más lejos del pueblo de Canaán. Y estos aparecen por primera vez al oeste del Éufrates y se fueron posicionando en Mesopotamia, como se puede señalar aquí. Hasta aquí mi parte. Ya Birmania les estará abundando más del tema. Dios les bendiga, iglesia. Me disculpo por mi voz tan romántica, que bueno, gloria a Dios, porque la presencia fue hermosa y las alergias me tienen así con la voz, pero espero que me puedan entender. Dios les bendiga más. Mientras estábamos en el tiempo de adoración, hay algo que sucedió aquí en nuestra casa y que sucedió en mí. Y yo le decía: Señor, yo me siento hoy como Moisés, me siento tartamuda. Así que toma mi boca y habla tú por mí. Vamos a ver el pecado de los amorreos. El regreso de Israel en la tierra prometida de Egipto correspondería con la iniquidad de los amorreos. Este es el significado de la matanza de los pueblos de Canaán. Dios programó la llegada de su juicio con la plenitud del pecado para ser juzgado. No antes ni después. El Señor estableció un tiempo para que esto sucediera. Él estaba soportando pacientemente la idolatría que tenía este pueblo, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 14, verso 17. Llega un momento en que estos pecados de un pueblo el Señor tiene unas formas, y a veces uno le pregunta y hay contextos del Antiguo Testamento que no podemos entender muy bien. Como nos decían nuestros pastores cuando nos predican y nos dicen: el nuevo creyente debe leer primero el Nuevo Testamento para que se edifique en el amor de Dios, en el nuevo pacto, para que entonces pueda entender todo ese tipo de situaciones, luchas, guerras, muertes
que se citaban en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión esto no es una excepción, porque cuando leemos estos versos, para referirnos a los amorreos, por ejemplo, nos vamos a Josué 24 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Josué. Recuerdan que nos hablaban de que el Señor entregaba, en todos los montes hemos dicho que Él entregaba en manos de Josué la conquista, ¿verdad? Entonces vamos al capítulo 24, verso del 5 al 8 y dice: más tarde envió a Moisés y a Aarón para liberar a los antepasados de ustedes, pero a los egipcios le causé grandes desastres. De allí hice salir a los antepasados de ustedes y los que hasta el mar de los juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragara y se ahogaran. Ustedes saben bien todo lo que yo hice en Egipto. Después vivieron mucho tiempo en el desierto, hasta que los traje a la tierra de los amorreos, al este del río Jordán. Los amorreos salieron a combatirlos, pero yo les di la victoria a ustedes y así conquistaron este territorio. Aquí Josué se estaba dirigiendo al pueblo, afirmando esa conquista que ya el Padre le había revelado que le iba a entregar en sus manos. También esto lo podemos ver y profundizar en Deuteronomio 9, del 4 al 5, que dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Vemos cómo en el recorrido la justicia del Señor siempre se hace presente, y a pesar de que estas naciones se levantaban unas con otras, Él tenía un plan con Israel, que era darle territorio donde Israel pudiera, que era su pueblo. Y a pesar de su idolatría y todas las cosas que vivía, pudiera habitar y pudiera permanecer para poder llevarlos al destino profético. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos. O sea, estamos hablando de los amorreos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. También vemos otra cita sobre los amorreos en Primera de Reyes 21-26, que les invito a leerlo. Vamos ahora a indicar los espíritus que operan detrás de los amorreos. ¿Qué hay detrás de este gigante? Podemos ir aterrizando a lo que es la persona y la iglesia, y más adelante se le va a ir dando el detalle para que lo puedan escudriñar. El principado de este monte es Belcebú, que también conjuntamente opera con Grecia y Persia. Cuando hablamos de Grecia, hablamos del espíritu del reino de Persia y del espíritu del reino, el principado del reino de Persia, el principado del reino de Grecia. Y cuando nos referimos a que opera o hace algo, provoca algo, entonces hablamos de espíritu, porque los espíritus no tienen forma y se manifiestan a través de un cuerpo. Entonces, por eso ustedes ven la diferencia, se habla de la potestad o de la entidad, pero luego cuando hay una operación o algo que te está afectando, se habla mucho de espíritu, y es por esto, porque para que tenga una operación debe haber un cuerpo. Vamos a hablar del espíritu de Grecia. No vamos a entrar en el plano de Belcebú, porque Belcebú es sinónimo del principado, el más grande, y de hecho hay versiones que hablan de que ese es el mismo Satanás y el poderío que tiene es como el que manda a los demás, pero eso es materia de otro estudio. Por eso nos vamos a ir a lo que es el espíritu de Persia. Y para referirnos al espíritu de Persia, vemos que este es un principado espiritual de guerra y confrontación directa en contra del pueblo de Dios. Se opone al cumplimiento de las peticiones, como lo hizo con Daniel, cuando Daniel estuvo en propósito por 21 días. Y esto lo que hace es que le nubla la revelación al creyente. Un tiempo de búsqueda del Hijo de Dios, del creyente, en oración y ayuno, y Persia se interpone. Por eso yo quisiera que ustedes le pongan atención a esa imagen.
a ver qué le ministra a ustedes esta imagen que representa a Persia. Y nos vamos a la palabra en Daniel capítulo 10, del 7 al 14. Y dice, esto es Daniel, el profeta Daniel. Cuando tuve este sueño, yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. Al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Pero el ángel me ayudó a levantarme y me puso de rodillas con las manos sobre el suelo. Entonces me dijo, Daniel, levántate y escucha bien lo que voy a decirte. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Estamos hablando del ángel Gabriel. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando y el ángel me dijo, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Gloria a Dios. Aquí queda bastante claro cómo cuando viene una oposición de las tinieblas, principados, potestades, el Padre tiene una respuesta aún en el momento, y lo que le decía a Daniel a través del ángel Gabriel es que él le había contestado, pero en la realidad humana del aquí y el ahora, Daniel no sabía aún. Entonces el Señor envió emisarios. Ustedes ven cuando las operaciones angelicales son proclamadas aquí en la iglesia, cuando nuestros pastores dicen, hay ángeles, hay presencia de ángeles, porque los ángeles son los que descienden con dádivas del cielo. Nosotros no le prendemos velas, ni ritos, ni cultos a ángeles. Sin embargo, le decimos al Señor que active a aquellos ángeles que ha puesto a nuestro alrededor, que su compromiso es cuidarnos, asistirnos, ayudarnos, consolarnos. Decía la pastora ahorita, hay ángeles ministradores. ¿Qué ministran los ángeles? Amor, paz, sosiego. Y las respuestas están, aunque en la realidad aún no lo hemos visto, y por eso es importante que entiendan lo que pasó en este contexto bíblico de Daniel respecto del príncipe del reino de Persia que se oponía. Su investidura como guerrero está confirmada por la enseñanza dada a Daniel, por el mensajero que se le presentó, diciéndole que este espíritu se le opuso y hablando de Miguel. Pero este reinado es representado, también le habla la palabra, por un carnero de 2 cuernos. Como decíamos anteriormente, es una potestad de guerra que trabaja junto a un ejército del rey Tiro, dice la palabra. Eso tendrían que profundizarlo en el Antiguo Testamento. Y vamos a definir el otro principado, que es el de Grecia, para que continúe mi hermana Miguelina ya dándole mayor profundidad. El espíritu de Grecia trae control, desestabilidad emocional, contienda, disensión y separación. Este principado trabaja con el orgullo, la soberbia humana, diciéndole que solo tú puedes, y que no necesitas del mundo espiritual para vivir. Según este espíritu, el mundo debe ser lleno de gente hermosa, los cuerpos deben ser trabajados por largas horas en un gimnasio para lo que es el culto al fisiculturismo y todo eso, que no está mal cuidar la salud, no está mal, de hecho, no está mal educarse. Estamos hablando del monte de la educación. No estamos hablando de que está mal estar educados, tener maestría y prepararnos, porque para ejercitar los talentos y los dones, tenemos que en este mundo natural caminar en lo que Dios nos llama y necesitamos explotar esto. Ahora, el problema viene cuando no nos valemos del Señor para que esto pueda tener un curso conforme al corazón de Dios. Entonces, volviendo al espíritu de Grecia, dice que este es el enemigo número 1 de lo sobrenatural y de lo espiritual. Su esencia es ser estructuralmente rígido y lógico, razonable,
pensante y no permite lo profético y las manifestaciones del Espíritu de Dios. El mundo de los apóstoles fue un mundo griego y que se enfrentaron a muchas filosofías. Por eso cuando estudiamos la palabra vemos la lucha que, por ejemplo, tuvo el apóstol Pablo cuando tenía que hablar a las distintas iglesias, porque había un razonamiento lógico instalado. El espíritu de iglesia estaba entronado tanto a través de la filosofía y lo que era el humanismo, que vamos a tratar más adelante, que para que esas fortalezas se pudieran derribar fue difícil. Por eso cuando estudiamos la palabra y vemos esta lucha que tenían, no temamos. Nosotros estamos muy bien para caminar en el evangelio ahora, porque estamos bajo la gracia, vamos a la presencia de Dios, buscamos diseño, discernimiento, entendimiento, y el Padre nos va dirigiendo en un diseño que en la eternidad ya entregó a nuestros pastores, le puso una llave a ellos para que el código que está en nosotros de ese plan, ellos la activan. Y si hay algo que puede definir un pastor en una iglesia, es que ellos son el portador de la llave que tiene los códigos que en la eternidad a cada hijo espiritual Dios le puso. Por esto cada oveja tiene que estar afirmado en su iglesia. Porque así, de esta forma, estando conectado, tú puedes advertir cuando hay una operación de este tipo que está invadiendo tu mente y que te está desviando del destino profético. Pasamos ahora con nuestra hermana Miguelina, Dios le bendiga, quien nos va a continuar profundizando sobre las operaciones de estos espirituales de todos espíritus. Dios nos continúe bendiciendo. Yo ahora les voy a explicar cómo se manifiestan estos espíritus en la iglesia. Persia comienza con una duda, sigilosamente con una duda, y va trayendo todo lo que dice aquí. Razonamiento, contienda, irritabilidad y orgullo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué que le estamos hablando de espíritu? ¿Qué tiene que ver eso con la educación? Claro que tiene que ver con la educación, porque esos espíritus impiden que usted como creyente entre en el diseño. Más adelante mi hermana Rosemary le va a explicar por qué nosotros somos una casa dedicada a la enseñanza. Como siempre dicen nuestros pastores, somos una escuelita. El razonamiento te impide entrar a lo espiritual, porque tú todo lo razonas. Tú le pones un bloqueo. Tú dices, ¿pero qué es lo que esta gente está haciendo? Pero cuando tú te dejas llevar, cuando te dejas guiar, entonces sí tú puedes entrar en lo que Dios quiere, en lo que Dios ha dicho. Y como decía nuestra hermana Madeline cuando inició, quien creó la educación fue Dios, su diseño original. Pero ustedes saben que la corriente humanista, que es de la que les voy a hablar, ha entrado un diseño totalmente diferente. Ahora todo se trata del yo. El humanismo fue un movimiento filosófico, artístico y cultural que surgió en Europa en el siglo XIV y XV y fue caracterizado por un pensamiento antropocéntrico que colocaba al humano como el eje de las preocupaciones, motivaciones y deseos, como en la cultura grecolatina. Se privilegió el estudio de la ciencia con especial interés en todas aquellas disciplinas que tuvieron con el fin de desarrollar los valores del ser humano. Como su nombre lo indica, el humanismo, todo es el yo. Yo puedo, yo soy, yo haré, y así sucesivamente. Esta corriente ha querido traer e insertarse en la iglesia, tratando de romantizarlo y cambiando incluso su nombre como humanismo cristiano. Sí, el humanismo cristiano no existe. Lo que existe es un cristiano rendido a Dios con el fundamento de Cristo. Esto no tiene asidero bíblico. No tiene asidero bíblico y esta corriente, como ya les expliqué, está fundamentada en el yo. Todo es alrededor mío. O sea, digo mío porque yo soy la persona que está hablando, pero todo es, tú puedes, un positivismo tóxico. Todo alrededor de ti. Y eso no está bien porque todo tiene que ser alrededor de Dios, de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No a través de nosotros, pues nosotros somos vasos. Entonces, cuando en la iglesia usted encuentra a alguien
Me voy a poner a mí de ejemplo. Entre el orgullo. No, pero yo soy una intercesora profética. A mí se me da participación en la iglesia. Yo estoy haciendo un estudio con las hermanas. Ya hay un problema porque yo tengo orgullo espiritual. Y no, yo soy igual que ustedes. Yo simplemente soy un vaso que Dios le ha placido que yo esté parada en este lugar hablándoles. Cuando nosotros nos perdemos en eso, entonces caemos en error. Y nosotros como creyentes debemos de cuidar mucho no caer en error. En Mateo 4:17 nos dice que Jesús comenzó a predicar: arrepientan de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Este versículo nos habla desde un principio del ministerio de Jesús y nos dice que Él va a traer la inteligencia del cielo, que no es igual a la inteligencia del hombre. En nuestra pequeña mente, la magnitud, la maravilla del Señor no cabe. Por eso es que estos dos espíritus siempre van a querer atacarle. Siempre van a querer atacarle. Cuando usted es una persona muy leída, que investiga, que le gusta escudriñar, si usted es muy razonable, entonces usted va a dejar que Grecia y que Persia operen en usted. Cuando esos espíritus entran en la iglesia, contaminan a todos los hermanos. Siempre hay una refutación, siempre se quiere buscar una explicación. Y como les dije hace un momento, las cosas de Dios no tienen una explicación humana. Jamás la magnitud, la maravilla, el poder de Dios va a caer en nuestra mente, jamás. Ahora les voy a hablar de conocimiento y entendimiento. Esto está basado en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo está destruido porque no me conoce a mí. Parece no seguir mis instrucciones y es todo por culpa de ustedes. O sea, lo que les estoy explicando por culpa nuestra, porque siempre queremos buscar otra cosa que no es Dios. Pero cuando Él nos es revelado, las cosas cambian. Continúa diciendo el verso: es por culpa de los sacerdotes. Ya todos sabemos, hasta en películas lo vemos, cómo se manejaban los sacerdotes. Cuando Jesús llegó, ellos fueron los primeros en rechazarlo porque no predicaban. Esa, yo creo que es la TLA, no se lo pusimos aquí, pero me parece que es la TLA. O es la TLA o la NBB, porque esas fueron las dos versiones ligeras que trabajamos. Entonces dice que por culpa de los sacerdotes, porque ustedes mismos han rehusado conocerme, que es lo que les estoy explicando. ¿Quiénes fueron los primeros que rechazaron a Jesús? Los sacerdotes, los maestros de la ley. O sea, siendo que han olvidado mis instrucciones y yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Qué es el conocimiento? Es un acto conciencia intencional para aprender las cualidades del objeto. El quien conoce, bueno, esto me lo voy a volar. Bueno, lo que quiero dejar fijado en sus espíritus es que estos dos espíritus hay que prestarle mucha atención, porque cuando usted quiere razonar lo de Dios, automáticamente ya ese espíritu sigilosamente ha entrado en usted. Y ambos espíritus son muy dañinos. Cuando entran en una congregación, traen apatía, traen estupor, traen un dormir. Pero gracias al Señor, eso a nosotros nos va a pasar. Hasta aquí ha llegado mi parte. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les dejo con mi hermana Rosemary. Bueno, bien, a mí me toca la parte del diseño profético en torno a la educación en Kairos. Nuestra iglesia es una casa apostólica cuya visión responde a los deseos del corazón de Dios, que son los siguientes: formar a sus miembros para que puedan caminar en el llamado a través del desarrollo de sus dones y talentos, equiparlos como líderes capaces de formar a otros y multiplicarse, aplicar por medio de la obediencia los principios que rigen el reino de Dios. Es por eso que nuestra iglesia cuenta con manuales
políticas de procedimientos para cada ministerio, así como programas de formación dirigidos y guiados por etapa. Acabamos de terminar Transformado, tenemos el discipulado, tenemos RU, tenemos la lectura de libros, que a veces lo hacemos por mes. Tenemos talleres que vienen y nos imparten aquí mismo a nuestra iglesia, canalizados por la pastora. Los mismos retiros son enseñanzas también. Guiados por etapa, todos con la finalidad de formar el carácter de cada miembro conforme al carácter de Cristo. Nuestra iglesia, como Dios dice, es puerta del cielo, ha sido también sellada como casa de pan. Entonces, ¿cómo conquistar este mundo? Tenemos tres cosas. Adquiriendo el entendimiento que establece Romanos 12:2, que dice, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Conocimiento, como lo establece Proverbios 1:7, que dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y las instrucciones. La revelación que le establece Proverbios 29:18, que dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y yo le puse una más, que era dejarnos guiar por Dios a través de la obediencia. ¿Por qué quise agregar eso ya después que habíamos terminado? Porque muchas veces aquí nos convocan para hacer las cosas, cualquier taller, y siempre hay que estar cogiendo lucha con nosotros, y lo digo a la franca, en ese sentido. A última hora que nos estamos inscribiendo, estamos vacíos. Muchas veces lo hacemos cuando la pastora nos manda nuestro pequeño rellenito por WhatsApp y no debemos. Y yo quiero sellar esta enseñanza de hoy proclamando entre nosotros la palabra que dice Isaías 11:2, que dice que el Espíritu de Dios, yo quiero que se pongan de pie, por favor. Ay, no me acuerdo. Vamos a ver, ok. Ok. Yo proclamo que el Espíritu de Dios estará sobre nosotros y nos dará sabiduría, inteligencia, prudencia,